Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean bendecidos todos y cada uno de mis amados hermanos. Señor, añade gracia a la vida de todos y cada uno de ustedes. Gracias al Señor porque es bueno, porque es fiel, porque es justo, porque es piadoso. Amén. Bendigo a mi hermana Paula. Qué gozo que pueda estar aquí con nosotros hoy. Damos gracias al Señor. Fíjate, yo lo esperaba la semana que viene, no lo esperaba acá. Pero como Dios es Dios y Él hace como quiere, entonces cada uno de nosotros pues siempre promovemos, buscamos y estamos dispuestos pues a buscar esa llenura. Amén. Damos gracias a Dios. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos. Y eso es fundamentalmente importante. Que no estamos acá todos los que realmente somos, pero somos los que estamos. Amén. Y los que estamos es los que estamos comprometidos. Ahí, a ver, no podemos, porque un hermano no venga o no lo vemos hoy, en fin, no sabemos qué pudo haber sucedido o algo por el estilo, pero lo importante es que debemos saber que en las iglesias, en las congregaciones, hay creyentes y hay discípulos. Amén. El discípulo es el que queda. Y nosotros, y esta congregación, esta iglesia regional, es fundamentalmente una iglesia de discípulos, ¿no? Los discípulos son los que permanecen, los que tienen el llamado y se preparan para la continuidad. O sea, sabiendo que, gloria al Señor, que el Señor los ha escogido con un plan específico. Y eso somos todos, ¿no? Solo que hay algunos que el Evangelio se proclama por medio de la palabra, proclamar abiertamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero también se proclama de manera testificada. Y el discípulo normalmente es el que básicamente testifica, porque es el que vive la palabra, la recibe, el Señor lo mueve, lo condensa, lo prepara y se siente tan lleno que no puede dejar de hablar la palabra que ha recibido, el mensaje que ha recibido. Amén. Y bueno, es un gozo para nosotros pues poder tener esta congregación, saber para qué Dios nos ha llamado, saber que hay un plan de Dios en la vida de todos para el cual Dios nos ha llamado y que yo lo que soy es un instrumento de Dios. Amén. Entonces venimos acá a prepararnos todos los días para ello. Tenemos un invitado que es William. ¿Perdón? ¿Cómo es tu nombre, verdad? Elisley. ¿Ya lo saludamos? Bueno, te bendecimos, Elisley, te damos la bienvenida, le pedimos al Señor pues que este sea el primero de muchos días acá usted con nosotros. Amén. Dispóngase a recibir lo que Dios tiene para usted. Seguro estoy de que usted no vino porque lo trajeron o porque no, usted vino porque Dios lo trajo. Aquí no puede venir nadie si no es el Señor el quien lo trae. Amén. Entonces, así debemos vivir siempre y creyendo. Con esa misma creencia tenemos aquí a mi hermano José, que yo sé que ya hay un fruto que se está consolidando en él y ya pronto podemos ver a ese José corriendo también. Amén. ¿Cómo sigues con ¿Ya estás listo con la terapia? ¿Ya estás bien? ¿Ya te recuperaste? ¿Ya estás trabajando? Qué bueno. Bueno, Dios tiene el control de todas las cosas y para adelante, porque ahí hay un largo trabajo que realizar. Esa luz allí debe alumbrar. Gloria al Señor. Bueno, como saben, la semana pasada compartíamos, ¿cómo se llama el título del mensaje que compartimos la semana pasada? El reino de Dios en mí. Primero compartimos el reino de Dios. Luego compartimos el reino de Dios en mí. Y hoy estaremos compartiendo el reino de Dios en la iglesia. Amén. Entonces, ese es el título del mensaje de hoy. Y vamos a
Bueno, voy a leerlo. Ya había tomado Hechos capítulo 1:14, pero voy a darle un poquito más vamos a hacerlo en Hechos capítulo 2, pero vamos a leerlo desde el 43 al 47. ¿Correcto? Amén. Leemos la palabra de Dios al Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dígale a Sonder que le abra ya abajo. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, te pedimos, Señor, que por medio de ella hables a nuestra vida. Que hoy sea un día, Señor, para recibir de lo que usted ha tenido preparar para nosotros. Gracias te damos por tu infinita misericordia, justicia, amor y verdad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, me aparto para que sea usted hablando a través de mí. Que el mensaje, Señor, sea un mensaje ungido en tu poder y en tu amor. En el nombre de Jesús Cristo. Amén y amén. Podemos estar sentados, hermano. Seguimos dándole continuidad a las enseñanzas alusivas al reino de Dios que nos permitirán obtener, estas enseñanzas nos permitirán obtener las herramientas necesarias para levantar la torre del reino de Dios en mí, como lo hemos venido poniendo de manifiesto, que es asumir, que en otra manera es asumir o mostrar de manera natural, es decir, que yo no tenga que esforzarme en ningún lugar donde esté, porque eso es lo que Dios nos ha hablado este año, que nosotros, cada uno de nosotros, levantemos la torre del reino de Dios en nosotros. Eso significa que usted es un ciudadano del reino de los cielos, un hijo de Dios, un hombre que donde quiera que usted llegue, donde quiera que usted va, lo puedan reconocer fácilmente sin que usted tenga que esforzarse nada, sin que usted le diga gloria a Dios, aleluya, sin que usted se vista como evangélico, sin que usted ande con una Biblia bajo el brazo, simple y llanamente que donde quiera que usted está, donde quiera que usted vaya, las personas puedan ver, notar que usted es un hijo de Dios, un hombre del reino de los cielos, un hombre de gracia, un hombre de justicia, que las personas deben anhelar que usted vaya a sus casas, que usted comparta con él, que las personas puedan ver en usted a una persona capaz de darles un consejo, que usted les pueda ayudar a salir de las circunstancias o situaciones de tinieblas en que ellos puedan andar. Esa es la vida que nosotros estamos llamados a manifestar aquí en la tierra. Que nosotros donde quiera que estemos podamos manifestar el reino. ¿Ves? Que nuestros compañeros académicos en la universidad te puedan ver en el liceo, puedan saber que tú eres diferente. Que en tu casa, en tu vecindario, las personas puedan conocer que te conocían ayer, hoy puedan ver esa mutación en usted, puedan ver esa transformación. Que en el trabajo donde tú estás echando pico y pala, haciendo lo que estés haciendo, ese compañero de trabajo que tiene una carga, que tiene una situación en su casa, que no sabe cómo salir de ello, que tiene una situación de vicios, de cuestiones, que no ha podido verdaderamente salir adelante,
que su familia vive en sufrimiento, que cada día él también está agobiado, pero que no sabe cómo hacer para salir de eso. Simple y llanamente con que él puede verlo a usted y saber que usted puede tener algo para ello. Escuche bien, eso no lo va a hacer usted, eso lo va a hacer el Señor Jesucristo. Amén. Usted lo que será es un instrumento de Dios donde quiera que esté. Usted lo único que tiene que saber quién es usted, qué tiene usted y qué puede hacer usted. Eso es lo único que usted necesita. Lo demás lo hace el Señor. Donde quiera que usted llegue, el Señor te va a dar la gracia. El Señor va a poner las personas al lado de usted para que usted le dé de lo que usted tiene. Amén. Por ello, este evangelio nunca nos va a dejar estar sin fruto. Damos gracias al Señor en este día. Nosotros tenemos esa manera natural que nosotros, que nosotros no tengamos que ver palabras. Soy hijo de Dios, yo formo parte del reino de Dios o algo así por el estilo. Sino que donde quiera que nosotros, sí, allí está el Hijo de Dios. Allí está el hombre de Dios. Así fueron los remanentes. Los remanentes, aún pasando circunstancias, situaciones, vicisitudes, y mire que sufrieron, mire José cómo sufrió, pero cómo sufrió también Daniel con los jóvenes que fueron a Babilonia. Pero todos estos jóvenes todos ellos fueron de testimonio para esos lugares donde fueron. Las personas podían ver que ellos tenían el Espíritu de Dios en ellos. ¿Amén? Entonces, y así fue David, David estaba huyendo y fue y se metió en una cueva. Dice la palabra, la cueva de Adulán. Eso es algo que compartí mucho en algún tiempo. No sé dónde está, creo que nos habla de 1 Samuel. Me quisiera buscar ese pasaje, hermana, porque ese pasaje nos pone en el contexto de ver cómo Dios hace. Dice la palabra que David estaba huyendo. David no había hecho nada, simplemente Dios dijo que David tenía el corazón conforme a él. Y Dios lo escogió y lo nombró rey. Dios lo mandó a ungir como rey. Evidentemente que Saúl, que era el rey, que estaba reinando, inmediatamente sintió celo. Y todo el mundo apreciaba, David mató, sí, Saúl mató 1000 y David mató 10,000. Y tal, o sea, entonces David empezó a encelarse, el rey Saúl, y me empezó a acosar a David, quiso matarlo. David se va huyendo porque él no podía pelear contra Saúl porque David era respetuoso, temeroso de Dios. ¿Qué es lo que hizo David? Que él tenía que impedir que el rey lo matara, pero él no podía matar a Saúl porque Saúl era un ungido de Jehová. Y él vivía en el temor de Dios, en el temor reverente de Dios. ¿Ves? Y mire que David lo pudo haber matado. Dice, yéndose luego David, cuando David huyó, se fue a Adulán. Dice, yéndose luego David allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Él se fue a una cueva, a un lugar y se fue para allá a huir. Pero mire quiénes se fueron. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Este fue el primer ejército de David. ¿Quiénes eran? Ricos. ¿Eran quiénes? Personas que tenían circunstancias, problemas. Pero ¿por qué vinieron estos? ¿Por qué pudieron llegar ellos? Porque fue Dios el que los envió. ¿A quién? Al hombre de Dios. ¿Ok? Dios escogió y los envió, los trajo, los envió para que David los consolara. David fuera que los guiara, para que David fuera que los ayudara. Pero como alguien que estaba huyendo, porque le iban a quitar su vida, que es lo que él les dice después, bueno, pero él se queda asombrado porque, bueno, ¿y cómo es? Pero eso con ellos caminó para adelante y con ellos fueron su primer ejército, y ahí David a ellos empezó a reinar. Es maravilloso, lean todo ese pasaje más adelante, es maravilloso, que les va a dejar un buen sustento. ¿Ok? Entonces, no dejen de leer ese pasaje para que puedan entender que esos llamados que Dios nos ha hecho en este tiempo y quiénes somos nosotros en este tiempo como ciudadanos del reino de Dios, para que esa torre que estamos llamados a levantar este año, verdaderamente la podamos levantar, pero con un fundamento realmente fértil, con un fundamento de gracia, de justicia, y que podamos hacer aquello para lo que hemos sido escogidos. Amén. Qué bueno.
que uno donde quiera que vaya sea evidente que somos ciudadanos del reino, que somos hijos de Dios maravillosos, que las personas puedan ver eso en nosotros. El día viernes tuvimos una reunión, algunos de los líderes de acá, junto con los pastores de la iglesia central, Camino al Cielo, estaba liderada por nuestro pastor Andrés, de la sede central. Y compartimos un tema pertinente, un tema denominado el culto y por qué debemos congregarnos, ¿no? El tema que compartimos fue el culto, qué significa el culto y por qué debemos congregarnos. Nosotros, bueno, hicimos una exposición maravillosa, creo que pudimos aclarar algunos conceptos en cuanto a ello, y fue muy grato e ilustrativo conocer, poner de manifiesto lo que significa el culto para la vida espiritual de todos nosotros, y justamente congregarnos es lo que nos permite mostrarnos como ciudadanos del reino de los cielos. O sea, si usted no se congrega, usted es un creyente. Pero usted es un creyente, un hombre que ha creído en Dios. Pero lo que lo constituye en iglesia es la unidad con uno o más de los creyentes que forman parte del mismo reino. Amén. Si usted no se congrega, usted es un creyente y nadie le va a quitar eso. Dios sabe quién ha creído y quién no. Y si Dios fue el que abrió, y yo creo que fue el que abrió el corazón de todos y cada uno de nosotros, así como lo seguirá abriendo, porque es el Espíritu Santo quien lo hace, pues Dios lo trajo. Solo que lo de congregarnos ya forma parte de asumir que tú formas parte de un cuerpo, que tú eres una iglesia, ¿no? Y que un cuerpo no puede estar el brazo por un lado y el pie por el otro. ¿Sí me estás entendiendo cuál es la idea? Sino que el cuerpo es justamente donde estamos juntos. 1 Corintios 12, hoy por cuestiones de tiempo no lo vamos a detallar, pero 1 Corintios 12 nos habla perfectamente de qué es, cómo es que Dios nos concibe como esa iglesia. En el cuerpo están todos los dones. A veces nosotros andamos en sufrimiento buscando algún mundano por allí o alguna persona que no conozca, buscando alguna respuesta. Y resulta que dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, está esa respuesta. ¿Ves? Pero como no, sino que vivo todavía con mi vieja conciencia, con mi vieja manera de hacer las cosas, entonces no vivo, no tengo el detalle, no tengo la formación de que yo soy un cuerpo, que dentro de la iglesia está todo. Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, y mira que eran bastante ellos, viene por el Éxodo y allí no había nada, estaban en un desierto, pero dentro de ellos Dios les manda a hacer varias cosas y todo lo que tenían, todo allí. Allí estaban los orfebres, allí estaban todos los materiales, todo lo que Dios mandó a hacer, el tabernáculo, tenían oro, tenían plata, tenían martillos, todo lo tenían. Tenían hasta telas, porque Dios les mandó a hacer todo, Dios les enseñó cómo iban a hacer el tabernáculo, cómo iba a la vestidura de los sacerdotes. Dios les dio todo lo que ellos tenían que hacer. Y ellos no tuvieron que salir a buscar esos materiales, a comprarlos en ningún lugar. Lo traían con ellos. O sea, todo estaba allí. Aún los orfebres. ¿Ok? Y entonces vemos cómo allí se creó todo. Eso es el cuerpo. Eso es entender que dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia está todo. ¿Ves? Entonces, el día pasado algún día andaba afligido junto con mi esposa por algo por allí y le dije a un hermano de la iglesia, hermano, tengo esta situación, necesito que me ayudes con esto. Y gracias a Dios ya la aflicción pasó, se resolvió la situación y hoy le doy gloria al Señor por ello. Amén. Y así sucesivamente, y así somos nosotros, y estamos aquí para eso. Aquí estamos para eso, para apoyarnos, para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, bueno, fue muy bonito compartir el día eso. Nos permite mostrarnos como hijos de Dios que somos los únicos que podemos darle culto a Dios. Esto es una distinción divina. Solamente nosotros, Dios dice en su palabra, en Juan 5:41, creo, dice que Él, gloria de hombre no recibe. Gloria de hombre Él no recibe. O sea, hombres naturales. El hombre natural no le puede dar nada a Dios, porque Él reconoce que no tienen amor de Dios en ellos.
Entonces, esto nosotros lo debemos saber. Lo único que le podemos dar culto a Dios somos nosotros. En espíritu y en verdad, como dice Hechos 17:25. Dice que el hombre natural no puede hacer esto. El culto es la vida. Y nos congregamos porque tenemos un Dios y el culto es lo que dice que yo tengo en Dios y que yo tengo Dios. Así por ello debo congregarme, por ello debemos asumir mi vida espiritual que la sostiene justamente es Dios. Yo nunca le puedo dar nada a Dios. O sea, ¿qué le puedo dar Dios a Dios si eres el dador de todo? O sea, dice, David decía en Primera de Crónicas 29:14, dice, porque ¿quién soy yo para si todo es tuyo y de los dados de tu mano te da? Entonces, ¿cómo le podemos dar nosotros a Dios si todo es de Él? ¿No? Todo es de Él, todo lo ha hecho Él y para Él. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te da. Ese es el precepto que debemos mantener siempre todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros vivimos conociendo que todo es de Dios, el aire que respiramos. Mire, cuando hablo de aire siempre me acuerdo de un testimonio, wow, que quedó en mi vida para siempre. Y digo para siempre porque siempre lo voy a decir. En el tiempo de pandemia murió uno de los hombres más ricos de Portugal, por decirle. Muchos hombres murieron, ricos y pobres. Pero yo tengo este testimonio porque lo dio su hija. El dueño del Banco Santander de Portugal murió. Y la hija salió dando una declaración y dijo, mi padre murió buscando una bocanada de aire que es gratis. Y dijo después, el dinero quedó todo en casa. O sea que aún teniendo todos los dineros del mundo, no se pudo pagar la bocanada de aire que anhelaba para poder respirar. Tremendo. Nada trajimos y nada nos llevaremos. ¿Ven? Entonces, esos son testimonios que nosotros debemos entender. Entonces, sí, a veces las personas creen que tienen mucho. No importa cuánto tenga, lo importante es tener, que mucho tiene el que tiene a Cristo. que tiene al dueño de la vida y la muerte, que tiene al dador de la vida, que tiene la justicia, la gracia, el amor, la verdad, el poder, la sabiduría, la paz, que lo tienes todo, que en Cristo somos todo y para todo, no nos falta, en Él estamos completos, dice que en Él está la deidad, o sea, Él es Dios enteramente y nosotros estamos completos en Él. Así dice Colosenses 2:10. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a esa premisa, conforme a esa verdad revelada y manifiesta en nuestros corazones. Nosotros tenemos que vivir así, asumiendo esa verdad maravillosa. ¿Ves? Bueno, total de que esa fue muy buena y este tema me pareció pertinente pues compartir con ustedes esto en relación a lo que estamos conociendo en este tiempo, ya que esa es la función fundamental del hombre, que está llamado a levantar la torre de Dios en él. El culto es Dios que reina en mí. Porque cuando el hombre, en el culto está la vida, José. En el culto está la vida. No, el culto no es que yo vengo aquí, el culto es que tú tienes un Dios. Y tú te reúnes con ese Dios. Cuando todas las veces que yo quiera reunirme con él. 24 horas al día. Entonces, ese es rendirle culto. Cuando el hombre, ¿por qué digo que está la vida? Escuchen. Cuando el hombre dejó de darle culto a Dios, cuando el hombre perdió el culto, perdió la vida. El hombre vivió hasta que le dio culto a Dios. Cuando dejó de darle culto a Dios, se perdió la vida. El culto era el árbol, o sea, no lo toques. Cuando decidió tocarlo, murió. Y la vida estaba en él. Lo que el hombre perdió en el Edén fue la vida. El culto es, bueno, Dios reina en mí. Por tanto, el culto que yo vengo a darle a Dios es en gloria, honra y alabanza. El título del tema de hoy justamente es el reino de Dios en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque en el reino de Dios todo lo que Dios nos da
todo lo que Dios ha revelado, su palabra, su espiritualidad, su justicia, su amor, su poder, su sabiduría, su luz, todo sin excepción. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, las debemos de disfrutar, es decir, o vivir al 300%. Ya que es así como se disfruta el reino de Dios. No puede ser un ciudadano del reino de Dios. Dios está reinando en ti, pero tú sigues viviendo en aflicción, en angustia, en temor, en desesperación, en tormento. Eso no es factible, no es compatible con vivir con un reino inmensurable, inconmovible, un reino de gracia, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de poder. No es compatible. No hay forma, manera. Y lo vamos a poder mostrar. En otras palabras, el reino de Dios es 100% en mí, 100% en la iglesia, y el reino de Dios es 100% en el campo. No puede ser el reino de Dios mientras estoy en la iglesia, o mientras oro, o mientras leo la palabra, pero después de eso me desconecto y ya Dios no sigue reinando en mi vida. No. Dios reina en mi vida 24/7, 365. ¿Ven? Él es mi rey, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi todo. Amén. Mateo 18:20 dice: porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos, ¿no? Algo así dice. ¿Ah? Oye, hoy no veo a nadie leyendo. Son de ponte aquí al frente para que lean un poquito. Gracias. ¿Ah? Llenando. Pero también, esto también fue lo que hicieron los discípulos, como está escrito en Hechos 1:14, que perseveraron juntos unánimes en oración y ruego. Dice la palabra que con las mujeres y María, la madre del Señor. Dice que había en aquel entonces los que fueron como 500 personas, pero al final quedaron perseverando como 120. Y con sus hermanos. Amén. Entonces, es así con sus hermanos. Allí dice que había como 500 y las personas, pero al final los que perseveraron fueron como 500, y con esta acción fue recreado en ellos el estado espiritual. O sea, cuando hablamos de recrear, es en sí mismo. Ya el Espíritu Santo venía sobre ellos. Ya el Espíritu Santo venía sobre ellos. Ya, y ellos pudieron conocer de la palabra, pudieron tener continuidad, y así hicieron lo que el Señor les había dado. Pero ellos recrearon el estado espiritual, porque eso fue lo que ellos hicieron allí. Y allí conservaron el Evangelio y lo consolidaron. Que confirmaron con la venida del Espíritu Santo, como está escrito en Hechos capítulo 2. Dice la palabra que ellos estaban, Hechos capítulo 2, del 1 al 5, del 1 al 47, pero yo voy a poner primeramente del 1 al 5, porque en Hechos 2, del 1 al 47, dice, fíjense para que vean, dice, cuando llegó el día, ¿cuál día? El día de Pentecostés, que marca la venida del Espíritu Santo a la tierra. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, del cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense que fue notorio de que el Espíritu, dice que entrando, estaban ellos en la casa y llegó el Espíritu Santo y los ungió. O sea, entró y fue notorio después ese poder, porque había la promesa de Joel de que habría de venir nuevamente, Joel capítulo 2,
está la promesa donde decía que el Espíritu Santo se derramaría sobre la tierra. Y esto fue notorio, y cuando nosotros vemos, esto fue algo notorio a todo el mundo. Y decimos todo el mundo porque cuando seguimos leyendo, en el versículo 5 y 6 dice que estaban allí unos hombres posando, que estaban esperando esta fiesta, y estos hombres, cuando la presencia del Espíritu hizo que los discípulos y mucha gente hablaran en lengua, y ellos lo podían hablar, habían italiano, por decirle algo, habían italiano, franceses, y ellos lo podían escuchar hablando en los diferentes idiomas, ¿no? Dice, y que fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dijera que hablaran, porque era necesario que el mundo entero conociera, porque así lo había dicho Joel, y era necesario que todos conocieran que el Espíritu Santo había venido y se había ya derramado sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, todos estos hombres que estaban allí, dice, moraban entonces allí, no era que moraban, estaban posando. En otra congreso dice que estaban posando, aquí la tradujeron como moraban. Entonces dice que eran judíos varones piadosos de todas las naciones, dice, de todas las naciones. Los judíos siempre cumplen ellos habían venido a Jerusalén a adorar porque era el único lugar. Los judíos van a ser judíos hoy, mañana y siempre. Nacen judíos y mueren siendo judíos, ¿no? Y ellos cumplen con lo que está establecido para ellos. Dios les estableció que son las fiestas, que son las solemnidades, y esos son fieles a ellos donde quiera que ellos estén. Entonces, por eso les decía, y esto fue notorio. Pon el versículo 6, por favor, porque fue notorio. Y hecho este estruendo, se juntaron allí multitud y estaban confusos porque cada uno no les oía hablar en sus propias lenguas. Es decir, habían personas que eran italianos y no podían entender, como estos hombres que estaban aquí, que eran judíos, podían ellos escucharlo en su propio idioma. ¿Ven? Entonces, por eso decimos en su propia lengua. Y si continuamos, creo que podemos verlo, ¿no? Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces era necesario, dice Parto, Medas, Elamitas, o sea, ellos explican allí lo que, entonces era necesario que ellos testificaran de que el Espíritu Santo, para que se cumpliera la profecía, que se testificara de que el Espíritu Santo se había derramado en la tierra. Había vuelto el Espíritu Santo. Entonces, eso es importante porque ese es el fundamento y ese es el principio de la iglesia. Dice la palabra que ahí le dimos continuidad, y nosotros, cuando hablamos hoy, hablamos en 2:43, 47, pero nosotros vemos que desde el 39 en adelante, en el 39, en el versículo, aquí en el 11, Pedro se levanta, da un discurso donde los llama asesinos, ustedes hicieron esto, les predica, les habla, y al final ellos dicen, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Ya lo matamos, no podemos hacer otra cosa. Y entonces él le dice, arrepiéntese y bautícese y recibirá el don del Espíritu Santo. Y al final, ese día, dice que se arrepintieron como 3,000, y dice que y dice que se bautizaron, y bueno, y ese fue el comienzo de la iglesia del Señor Jesús. Y ese movimiento del Espíritu Santo en la tierra fue un movimiento grande y poderoso, y el Señor añadía a su iglesia todos los días a los que habían de ser salvos. Entonces, esa es la manera de cómo se creó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros formamos parte hoy también. Amén. Entonces vemos como la venida del Espíritu Santo, el poder que vendría del Padre, según les dijo Jesús a los discípulos, y ellos le obedecieron, y que ellos obedecieron y permanecieron como Él les dijo, que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran hasta que viniera el poder del cielo, la promesa que el Señor les había hecho, que no dentro de muy pocos días ocurriría. Entonces, esa es la iglesia primitiva, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como también está escrito en Hechos 2:47. ¿Cómo dice el 47? Y el Señor añadía, ¿a quién? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿A quién les añadía?
¿A cuál iglesia? ¿A cuál? A la que se estaba levantando allí. Este es el origen, esta es la iglesia primitiva. ¿Ves? Esta es la iglesia primitiva. ¿Qué es primitiva? La primera iglesia que se creó. O sea, así fue que se creó la iglesia del Señor Jesús. ¿Ves? Con un poder del cielo, un derramamiento, con señales inequívocas, con manifestación poderosa que los hombres naturales no podían entender, con cosas, con señales de manifestaciones espirituales que algunos lo tomaron religiosamente de una manera errónea en estos tiempos, ¿no? Pero que esa es la iglesia del Señor Jesús y es la iglesia de la que nosotros formamos parte. Vemos como también con el poder del Espíritu Santo se formó también, así como la iglesia se consolidó pues con el sistema, esta iglesia se consolida cuando nosotros leemos, por eso hablamos desde el 1 hasta el 47, cuando nosotros vamos leyendo allí parte por parte, vemos cómo también se consolida, perseverando juntos, unánime, ¿verdad? En oración. Ese es el sistema del aposento alto. ¿Cuál es? Juntos, unánime, en oración, ¿no? Eso es lo que consolida la iglesia. ¿Qué es unánime? Unánime no es otra cosa que estar en un mismo sentido, en un mismo pensamiento. No hay desviación. Todos y cada uno recibimos de lo mismo. No hay pensamiento distractivo. No hay celulares. No hay nada que no sea verdaderamente, únicamente la palabra del Señor, ¿no? O sea, no es que estaban reunidos juntos y estaban unos haciendo una cosa y otros estaban haciendo otra. Eso no es verdad. Ahí estaban unánimes, juntos, unánimes. O sea, un mismo pensamiento, un mismo corazón, un mismo sentir, todos en el mismo corazón. Y eso es lo mismo que estamos llamados a hacer nosotros en este tiempo. Esa es la iglesia de la cual nosotros formamos. Es decir, el fundamento de la iglesia es juntos, unánimes, en oración. Así debemos permanecer. No importa que usted esté por allá y yo estoy por acá y que hoy domingo usted se va a su casa. No, pero usted tiene una iglesia. Usted puede tener esta seguridad que aquí estamos orando. ¿Orando por quién? Por usted, por su situación, por su familia, porque esta palabra crezca en usted, porque el Señor trate con su vida, porque el Señor lo guarde, porque el Señor lo proteja. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de que lo está haciendo únicamente el pastor. Aquí hay personas que están atalayando, aquí hay hermanos comprometidos, como somos todos, que estamos en un mismo sentir, consecuentemente orando los unos por los otros, como estamos llamados a hacer. ¿Ok? Entonces, así vivimos nosotros en este tiempo. Nosotros vivimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, dándole manifiesto en todos y cada uno de los días. Entonces, el fundamento que les permitirá cambiar, ese fundamento es el que les permitiría cambiar lo incorrecto por lo correcto. Es decir, fíjate que fue así en la iglesia primitiva que les permitió cambiar lo incorrecto por lo correcto, que dice la palabra que ellos vendían todo lo que tenían y vivían y cómo se fue manifestando, cómo ellos verdaderamente se constituyeron. Pero Dios no les dijo que hicieran eso. Fíjate, o sea, literalmente no te dije, pero había algo dentro de ellos que les enseñó a recibir la gracia y por gracia empezaron a habitar y entendía que ellos, esas propiedades que vendían no era que vendieron su casa o que vendieron su hacienda, sino que normalmente cuando desde siempre las personas que siempre han tenido un poquito más que otros, ellos tenían casas de veraneo, por decirle algo, o tenían tierras, tenían X, y ellos vendían eso y lo traían para compartirlo con todos, ¿no? Pero Dios no les pidió eso. Dios no les pidió eso, pero ellos simplemente no se los dijo literal, pero nació de ellos saber que ellos tenían que soportar la iglesia, soportar el cuerpo, y así lo hicieron. Es decir, hombres y mujeres que en el poder del Espíritu cambiaban las tinieblas por la luz. Es decir, ponían de manifiesto el reino del cual
habían sido trasladados, en el cual ahora debían de vivir. Y es así como pudieron ver la condición de los que menos tenían y aprendían a tener todas las cosas en común. Aprendieron a establecer el reino, a sostenerlo. Iban a las casas a orar y a ayudar a las necesidades y tenían todas las cosas en común. Y también llevaban la palabra y esa era la obra del evangelismo. Y dice la palabra que el Espíritu añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Cuando vivimos este principio, ¿cuál principio? El mismo principio de la iglesia primitiva. Recuerde que el tema de hoy es el reino de Dios en la iglesia. Cuando vivimos este principio, ¿cuál principio? El de la iglesia primitiva. ¿Por qué tenemos que vivir ese principio? Porque somos una iglesia. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y como tal tenemos que tener este principio de la unanimidad, del amor. Tenemos que tener este principio que no nos dejará estar sin fruto. Cuando lo vivimos, este principio de la iglesia primitiva al 300%, se levanta la torre de Dios, sea en usted, en mí, en la iglesia, en mi hermano, en el otro y en todos y cada uno de nosotros. Con este principio, con esta base, nosotros vamos a levantar este año la torre de Dios en mí. Amén, en cada uno de nosotros. Cuando vivimos el evangelio de manera integral, como lo hemos venido conociendo al 300%, es decir, para mí, para la iglesia y para el campo, vemos cómo se aviva, cómo crece nuestra vida espiritual. No hay forma, manera alguna que dejemos de crecer espiritualmente si yo el evangelio que vivo para mí, ¿cómo lo vivo para mí? Con mis 3 concentraciones, como decíamos la semana pasada. Mis 3 momentos de concentraciones, mis 24 horas de meditación en la palabra, que me va haciendo cada día, me está constituyendo cada día más en hijo de Dios. Amén. Pero también esto me permite, la lectura de la palabra me permite crecer, las acciones, las actitudes que debo de hacer, cómo debo caminar cada día más en el reino. Amén. En especial porque cuando lo vivo para mí, que es el comienzo del evangelio, le da vida primeramente a mi espíritu, luego a mi cerebro y finalmente a todo el cuerpo, a todo mi cuerpo. Entonces todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo se fortalece, ¿no? Nosotros tenemos que entender el principio del ser. Y amarás al Señor con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es, cuando se habla de todo nuestro ser, es eso. Entonces nosotros no podemos fortalecer, no, yo tengo que fortalecer mi vida espiritual, pero ando todo enfermo, todo. Entonces yo no, cachicorneto por ahí, entonces yo no estoy, entonces de verdad no hay una manera integral, porque yo debería de estar. No significa que no nos enfermemos, o que no se trata de eso, pero saber también, ¿verdad?, de que yo tengo un Dios que es un Dios sanador, ¿ven? Y así sucesivamente. Y si no, preguntémosle a nuestra hermana Paula. Gloria a Dios. Visto de otra manera, primero debemos dar vida al espíritu, segundo al cerebro y tercero al cuerpo. Y todo esto se hace mediante la oración 24 horas, que comienza con la oración de la mañana, la oración continua, con la de la tarde o la vespertina, y concluyo con la oración de acción de gracias en la noche, donde tengo un hermano que me dice donde entregamos cuentas al Señor, donde nos ponemos a cuenta con el Señor, de todo lo que hemos hecho en el día. De esta manera tengo la vida espiritual integral, plena en el reino de Dios, el reino de los cielos al que pertenezco. ¿Ven? Y esa es la manera en que yo lo vivo, pero de esta misma manera, como yo lo vivo, también me va a ser pertinente para la iglesia y también para el campo, porque todo lo que estamos aprendiendo es para vivir conforme al reino de Dios, y el reino de Dios es el evangelio, la oración y el evangelismo. ¿Ven? Y algo que debemos conocer
algo que debemos conocer y saber y confirmar cada día, es que levantar la torre de Dios en mí no es un suceso. Y esto lo debemos entender siempre. La torre no la podemos levantar como un suceso, sino como un proceso. Pero para hacer un poco más de este proceso, lo vamos a seguir compartiendo en el contenido. Los procesos son continuidad. ¿Sí? Los procesos es continuidad. ¿Qué proceso? Cualquier proceso. Por ejemplo, vamos al sistema estudiantil. Educación inicial, el lapso de educación inicial, después pasa por el segundo lapso, tercer lapso, primaria, secundaria, universitaria, hasta que te formas como médico, como arquitecto, ¿no? Y así sucesivamente. En el área deportiva es lo mismo también. Inicias tirando una piedra, pero mañana eres un lanzador de balas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros, pero para constituirte en un lanzador de balas, también tienes que vivir un proceso, tienes que entrenar todos los días, tienes que fortalecerse, tienes que tener metas, tienes que tener retos, los cuales vas cumpliendo de a poco, día tras día se van cumpliendo. ¿Sí me entienden? Y así sucesivo. Entonces, no hay proceso alguno. Es igual cuando usted levanta una casa, comienza con lo que llaman el enlosado, las bases, ¿no? Las medidas, te las hacen, después comienza poniendo los fundamentos, luego va levantando que si las columnas, después las poniendo los bloques, tal. Cuando viene a ver, anteriormente era fácil construir viviendas. Y a mí esto en los cerros que no, la gente no te sacaba una casa, de una casa te sacaba un edificio. No, sí, se quedan asombrados mucha gente en ver las edificaciones. Allí hay casas tremendas. Yo viví en una como de 4 pisos, tiene 3, pero todavía le cabe uno más arriba. ¿Sí? Y como le digo, pues, usted veía que las personas trabajaban porque les alcanzaba con su sueldo, trabajaban y iban ahorrando, cuando había compraban 100 bloques y iban construyendo. Pero les alcanzaba, podían hacerlo. O si no, esperaban que llegara diciembre y llegaban los aguinaldos, las utilidades. No, más que todo las utilidades. Te daban las utilidades y ya está, ya tenías ya lo planificado lo que ibas a comprar. Si los 100, si los 100, 200 bloques, ya vamos a hacer esto y tal. Y usted veía que todo el mundo pintaba sus casas, las arreglaba en diciembre, las utilidades, ¿no? Pero eso eran procesos. Lo que estoy hablando es el proceso, que nosotros, los procesos se cumplen en todas las cosas. O sea, no es algo así, un suceso es algo que sucedió de una buena vez y ya, ¿no? Los procesos son consecuentes, continuidad, paulatino. Amén. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba creando todas las cosas y claro, evidentemente que con el poder del Espíritu Santo, esa iglesia se manifestó el Espíritu Santo, pero no todo eso ocurrió en un solo día. Todo dice que y el Señor añadía cada día a las personas que iban siendo salvas. Pero ya ellos habían recibido la gracia. Ya ellos estaban allí, ya estaban allí los primeros discípulos, ¿no? Y ellos le dieron continuidad. Y esa continuidad logró establecer la iglesia primitiva. Luego el Señor le entregó a la iglesia primitiva su misión. Y la iglesia primitiva, representada por los apóstoles, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron ocuparse ellos de las enseñanzas, ocuparse de ellos los 12. Pero detrás de ellos habían inicialmente más de 3,000 y después los vimos cuando los van a llevar presos, que los tienen presos, que estaban en la plaza, había más de 5,000 personas. Y dice que allí habían más de 5,000 personas los que estaban allí a ellos respaldándolos, ¿no? Entonces ya había un fruto, había un trabajo sostenido que ellos habían venido haciendo
y ya se conocía de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia tuvo su desarrollo, tuvo su tiempo para conformarla, ¿no? Y estos apóstoles que surgieron de allí fueron esa iglesia que fue la que, y después que el Señor Jesucristo se va, ellos le dieron esa continuidad y ese es el modelo de la iglesia de nuestro Señor a la que nosotros pertenecemos. Amén. Entonces, el proceso que nosotros estamos pasando, que ya estamos conformándonos, ahora es con la intención de manifestar el reino de Dios que está en nosotros. Eso no lo podemos hacer de un día para otro, pero sí creando conciencia cada día más, ¿verdad? Grabando y enraizando, y va a haber un fruto. Porque lo que usted nunca puede tener fruto es si usted no siembra. Pero si usted siembra, en algún momento usted va a conseguir un fruto. Y este evangelio nunca nos va a dejar estar sin fruto. ¿Ve? Entonces, el evangelio hay que sembrarlo para poder tener el fruto. ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Qué vamos a vivir? El fruto. ¿O qué es lo que vive el agricultor? ¿De qué vive, por ejemplo, el agricultor? Del fruto. ¿Cuál fruto? ¿El que le toma del vecino? El que él siembra. ¿Verdad? Aunque sí hay algunos que son... Sí, allá... Sí, nosotros tenemos una experiencia de eso, pero bueno, en otra oportunidad lo contaré. Entonces, vamos a estar viendo un poquito en el contenido. ¿Qué es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y cuál es su fundamento? ¿Qué es la iglesia del Señor Jesucristo y cuál es su fundamento? Lo primero que debemos poner de manifiesto es lo que no es la iglesia, para que podamos saber qué es la iglesia. Es decir, la iglesia y su fundamento. La iglesia no es una institución humana. Es decir, no es creada por hombre ni fundamentada por hombre alguno. Amén. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es la asamblea, la reunión de santos a nivel del mundo. Hombres y mujeres ungidos, tocados por el poder de Dios, traídos a este reino para conformar su iglesia. Entonces, la iglesia no es una institución humana, es decir, no es creada ni formada, no es creada, formada ni fundamentada por hombres. La iglesia es la asamblea de santos a lo largo y ancho de la tierra, de la cual nosotros formamos parte. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Ven? Por lo cual, el fundamento de la iglesia es Cristo. Veamos 1 Corintios 12. Leen. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de 12, hermana. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Qué estamos hablando aquí? Las diferentes, la asamblea de santos a nivel del mundo entero. Por eso dice, sean judíos, sean griegos, sean estos, ¿sí? Entonces, cuando habla de griegos, no está hablando de los gentiles, no habla de los que no son judíos. Entonces, lo que nos está diciendo que esta iglesia, ¿no? Lo que nos está diciendo que esta iglesia es justamente constituida por todos y cada una de estas personas que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para honrar y glorificar su nombre. Entonces, nosotros debemos tener también este concepto de que fuimos escogidos, fuimos llamados para integrar, para conformar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pero es fundamental que sepamos que la iglesia no es una institución humana. Y eso es fundamentalmente importante. Porque si no, es como si nosotros, cualquiera, pudiera montar una iglesia para ellos también salvar, para ellos también
hacer lo que ellos quieren y manejarla como ellos quieren, que dicho ese paso, ¿no cree usted que no hay? Claro que existen, y bastantes. Por eso es que no ha desaparecido en 2025 años, no ha desaparecido la iglesia, porque no es una institución. No, qué bueno, hermana. Sí, no, ni va a desaparecer, porque aunque hay iglesias que están cerrando, esas iglesias que cierran es porque no tienen el evangelio. O sea, las iglesias que cierran, las iglesias que se pierden, porque no tienen el evangelio. Son instituciones que las crean como una empresa, como un negocio, ¿no? Como algo que cuando no te da el fruto que tú... en la pandemia muchas iglesias cerraron. ¿Y cerraron por qué? Porque no la podían sostener. ¿Ves? Pero ¿quién las estaba sosteniendo? ¿Eras tú o era Dios? Ahí es donde está el punto. Si la iglesia es sostenida por Dios, yo tengo testimonio de nuestro pastor Andrés, que dice que él, en tiempos de pandemia, oye, fue cuando ellos más bien pudieron tener la sede propia que tienen ahora en la Florida. ¿Ven? Entonces había personas comprometidas verdaderamente que llamaban para llevar los diezmos, para llevar sus cuestiones. Pastor, mira, pero el pastor Andrés tampoco dejó de trabajar. Nosotros nunca cerramos en pandemia. El pastor, o sea, es decir, nunca dejó de predicar. Se predicaba en línea, sí, no se podía uno reunir. Sin embargo, nosotros aquí nos reuníamos con el debido cuidado, con su tapaboca y esto, los hermanos. Y aquí siempre de una u otra manera nosotros estuvimos. Pero hubieron congregaciones que cerraron en aquel entonces porque no las podían sostener, no podían pagar sus locales y al final perecieron. Después cuando terminó la pandemia ya no pudieron volver a levantar. Entonces, mi pregunta es, ¿quién la sostiene? ¿Yo o la sostiene el Señor? ¿Ves? No, Dios, esa iglesia es de Cristo. Entonces, si esta iglesia es de Cristo, el Señor no es mi proveedor, el Señor tiene el poder para verdaderamente, tenemos que ver su gloria de alguna manera. Amén. Entonces, la iglesia no es una institución humana, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Ven? La iglesia es todo y cada uno reunido para honrar, adorar, alabar y glorificar a Dios que conocemos. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que la iglesia es cuando mi hermana Marta y yo nos reunimos, convenimos para venir a hacer una oración. Cuando convenimos para venir a compartir una palabra. Cuando convenimos, ¿me está siguiendo? Donde haya, porque dice la palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ustedes. Entonces, esa es la iglesia que nosotros formamos parte. Esa iglesia de gracia. Entonces, otra Colosenses capítulo 1, versículos 18. Podemos confirmar también el fundamento de la iglesia que es Cristo. ¿Cómo dice? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces, ¿quién es la cabeza? Él es. Entonces, de él es que emana todo. De ahí viene la fuerza y el poder. Cuando el Señor es el que está guiando, por eso es que nosotros, las palabras pertinentes siempre es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Amén. ¿Qué significa eso? Que la cabeza reine. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Yo soy el cuerpo. Que Él sea el que reine en mi vida. Que su pensamiento sea mi pensamiento, que sus caminos sean mis caminos y que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea mi voluntad. ¿Ves? Entonces, para ello, el hombre natural tiene que desaparecer. Para ello, yo tengo que combatir contra ello. Porque de otra manera no puedo honrar a ese Dios. Ni puedo permitirle que Él reine en mi vida. Entonces, de esta manera, nosotros vamos viendo qué es la iglesia, ¿no? La iglesia es la unidad familiar, donde todos somos y debemos ser uno, es decir, tener todas las cosas en común, de la misma manera que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Ves? La unidad perfecta, esa unicidad,
La iglesia es esa unidad, es una familia, porque si somos un cuerpo, debemos manifestarnos como una familia. El dolor de aquel debe ser mi dolor, la aflicción de aquel debe ser mi aflicción, aquella situación de aquel hermano que yo estoy conociendo debe ser mi situación. Como le decía al principio, aquí debe de haber, nosotros debemos ser esas personas sabias, personas que podemos aconsejar, personas que podemos ayudar, personas que podemos darle una idea, porque siempre hay uno más que otro, pero en el cuerpo debe estar todo. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que edificarnos los unos a los otros. Todos tenemos como miembros del cuerpo y todo lo que recibimos es para edificar el cuerpo. ¿Ven? Efesios 5, 1, 2 dice cómo debemos como iglesia comportarnos. Dice que debemos pues ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice, ¿no? Dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice que la palabra que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, y esto lo debemos vivir pues en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. O sea, el temor de Dios no es que Dios me va a mandar un rayo y me va a matar, pero ser temeroso de Dios, sí, por bueno, no crean ustedes. Hay pastores que predican así. Te vas a ir para el infierno. Dios te va a matar. Yo no sé si ustedes vivieron algo así alguna vez o lo han visto, pero nosotros tenemos testimonio de eso. Mi esposa y yo tenemos testimonio de eso. Aún mi hermana María creo que también. Sí, un pastor que literalmente decía, Dios te va a matar. Dios nos ama tanto, que nos amó hasta el fin. Dice la palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios no me ama porque yo le ame a Él. Él me amó primero. Dios no me ama porque yo le dé o no le dé, no, Dios me va a amar. Dios no me ama porque yo me porte mal, no, Dios no es así. Más bien Dios lo que espera es que yo mañana pueda entender que ese amor de Él sigue manifiesto en mí y que por ese amor de Él yo me debo levantar y yo debo seguir avanzando y yo debo seguir andando. ¿Ves? Que Dios está allí conmigo. Clama a mí, yo te responderé. Así está escrito. ¿Ves? Y pruebe cualquier en la circunstancia que sea y pregúntale a Dios y Él le dirá. En Hechos 2:43, que lo leímos al principio, como lo explicamos en la introducción, este es el modelo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros estamos llamados a refrendar. ¿Qué dice Hechos 2:43? Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchos, y vamos a darle continuidad, y muchas eran hechas por los apóstoles. Todos los que debían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese es un principio que nosotros debemos tener. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno. ¿Qué más dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo. Esa perseverancia se reunía para compartir la palabra en el templo. Y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, independientemente si aquel era don Cornelio que tenía su panadería o tenía su ganadería, tenía en común con todos los hermanos todas las cosas, alabando a Dios y entendiendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. La gracia de Dios estaba en cada uno de ellos. El amor, el perdón, porque eso es lo que debemos entender. La gracia de Dios es aprender que nosotros debemos hoy, que fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios se hizo un cuerpo para venir a reconciliarnos, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Nosotros tenemos que vivir reconciliados. Nosotros no podemos vivir separados, peleándonos los unos con otros, haciendo asesión de personas. Por el contrario, tenemos que aprender, ensayar, instrumentar todos los días
el pasar por alto, el perdonar, el dejar atrás, el olvidar. Así debemos vivir en este evangelio. Nosotros no podemos seguir, no, lo que me hizo. Entonces resulta que esto es lo que no te deja verdaderamente manifestar el Cristo que está en ti. Eso es lo que no te deja ni te va a dejar levantar la torre de luz en ti. Tenemos que levantar esa torre, pero para ello tenemos que dejar atrás, tenemos que olvidar y proseguir hacia adelante. Pablo fue un discípulo que después que conoció al Señor Jesucristo, vivió lo que nunca había vivido. Sufrió, pasó por todas las circunstancias y situaciones. Dice incluso que creo que hasta lo mataron. Dice, conoce un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, estuvo en la presencia del trono de Dios. Pablo le dieron una paliza allí que no le dieron más porque estaba muerto. Estaba muerto. Por eso no le dieron más. Y sin embargo el Señor lo levantó de allí y Pablo siguió. Pero ese Pablo después que fue el que persiguió la iglesia del Señor, después que el Señor se le reveló, cuando él pudo conocer al Señor Jesucristo, ya nunca más se apartó de él. Y Pablo fue el que más escribió del Nuevo Testamento. Todas las epístolas todo el Nuevo Testamento prácticamente es escrito por Pablo. Y nosotros debemos glorificar de esa misma manera al Dios que nosotros predicamos. Entonces, tenemos que aprender verdaderamente a caminar, a ser esa iglesia del Señor Jesucristo. Pero todo esto solo lo podemos lograr cuando asumimos habitar dentro del itinerario de Dios. El itinerario de Dios es el respaldo divino. Es como Dios me ha traído a vivir conforme a Él. En el itinerario, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Es vivir en obediencia, es caminar haciendo las cosas que a Dios le agrada. El itinerario es donde se cumple el plan para el cual Dios nos ha llamado. El itinerario es como, para ponerles en contexto, un itinerario. Yo tengo que ir a Pérez Carreño, pero salgo de aquí y tengo que pasar por aquí por el McDonald's, después tengo que pasar por el Puente de los Leones y después tengo que pasar por allá por la esquina de La Paz donde está la iglesia para cruzar para allá para ir al hospital. Pero yo lo que estoy hablando de que estoy tomando estas localidades que están en este camino porque en cada uno de ellos me pasó algo. Cada uno de ellos, de lo que nombre, es una circunstancia. Por ejemplo, las estaciones del metro. Capitolio, voy a llegar cerquita. Bueno, ¿hasta dónde va? Bueno, voy a llegar hasta Plaza Venezuela. Pero tengo que pasar, estoy en Capitolio, tengo que pasar Parque Carabobo, luego vamos a Bellas Artes, el Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela. Cada uno de esos, eso es un itinerario, una ruta. Pero cada una de esos, ahí estoy viviendo vicisitudes. En cada una de esas estaciones significa que son pasos que estoy dando en mi vida. Y en cada una de esas situaciones estoy siendo acontecido. ¿Sí me entiendes? En cada uno de ellos estoy siendo acontecido, estoy viviendo de circunstancia en circunstancia, estoy pasando situaciones, pero Dios me está llevando de gloria en gloria. Dios me está procesando, Dios me está pasando por allí. En el plan de Dios está convenido que todo eso yo tenga que pasar. La bendición maravillosa es que cuando en ese itinerario Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Ves? Y no me dejará pasar por pruebas que yo no pueda soportar, sino por el contrario, en toda situación Él me dará la salida. ¿Ves? Hoy nosotros conocemos que todas las situaciones que se nos presenten, todos los desastres, es para ver a Dios obrando en favor de nosotros. Eso es un itinerario, ese saber gozar del respaldo divino. Tenemos el respaldo del trono del cielo. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a ese orden. Es así que se vive este evangelio, ¿verdad? No, es una autopista. No es una autopista. A lo mejor es un camino con obstáculos. Pero la bendición maravillosa es que ya yo no digo por qué, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo me porto bien. ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? No, eso no se trata de eso. Es que estás dentro del itinerario de Dios. Y todo Dios está permitiendo que te pasen todas las cosas que estás viviendo para que puedas llegar hacia donde Él te quiere llevar. Amén. Es necesario que todo se cumpla. En el tiempo del cumplimiento todo se tiene que cumplir. La bendición maravillosa es que en cada una de esas circunstancias, esas situaciones, Dios tiene el control.
Entonces ya no es para qué, ya no es por qué, sino para qué. Entonces cuando tú preguntas para qué, ya tú estás ahí porque estás asumiendo el itinerario. Señor, ¿qué debo aprender de esto? Señor, esto que estoy viviendo, ¿para qué es? Señor, háblame. Espíritu Santo, permíteme conocer, Señor. Bueno, y usted va conociendo. ¿Ves? Y sigues avanzando, y a Dios sea toda la gloria. Amén. Entonces, de esta manera, en el itinerario de Dios, todas las cosas se cumplen, ¿verdad? Entonces, me permitirá tener, y en el itinerario me permite que yo me pueda vivir en una intimidad con Dios. Entonces, puedo tener el pensamiento de Dios para andar en los caminos de Dios y para hacer las cosas de Dios. Amén. Es decir, puedo en el itinerario tengo el pensamiento de Dios porque estoy unido a Él. Cuando tengo el pensamiento de Dios, porque dice la palabra que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero en el itinerario yo tengo el pensamiento de Dios. ¿Amén? Y con el pensamiento de Dios yo puedo andar en los caminos de Dios y puedo hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Entonces Dios tiene el cuidado de nosotros. Como iglesia debemos conocer la función también. Lo segundo es que como iglesia debemos conocer la función de la persona del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. O sea, ¿quién es la iglesia? Todos nosotros. Debemos conocer la función del Espíritu Santo. Escuche bien. La palabra dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, es una pregunta. Cuando nosotros comenzamos y sabemos, cuando nos damos cuenta, entonces comenzamos a habitar espiritualmente. Es decir, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, ya que en Hechos 17, 24 al 25 dice la palabra, Hechos 17, 24 al 25 dice que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y es forjado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él les quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Amén. Así es. Entonces, el Espíritu Santo viene para eso. Dios nos constituyó a nosotros templo, morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no lo puedes ir a buscar en las cuatro paredes, en un templo, no. El Espíritu Santo mora en usted. Dios nos ha constituido templo y morada de su Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Dios Espíritu mora en nosotros. Amén. Entonces, debemos conocer esto, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor nos ha constituido en templo y morada del Espíritu Santo de Dios, como está escrito en 1 Corintios 3:16, con el propósito de que la iglesia sea espiritualizada. Es decir, que no sea una iglesia terrenal, sino una iglesia espiritual. Amén. Entonces, ese es el propósito de que el Espíritu Santo esté morando en nosotros. Es decir, Dios es espíritu y por lo tanto la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe ser una iglesia espiritual aquí en la tierra. De manera que a nosotros, como dice la palabra, no sabéis que soy templo de Dios. Al darnos cuenta de esto, nosotros comenzamos a habitar espiritualmente. Si usted no se da cuenta, usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, es muy difícil que usted pueda ser espiritual. Porque si usted no tiene comunión con el Espíritu, usted siempre va a ser una persona racional. Siempre el pensamiento del hombre anterior es el que acude. El nuevo creyente le cuesta, como mi hermano José, pero lo que ya tenemos algún tiempo podemos entender que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y que la palabra, por ejemplo, la palabra que hablamos, Antonio, no se medita, no se recibe en el intelecto. No se recibe en el intelecto, en la conectividad intelectual. No, Señor. Dios te dio un nuevo espíritu. Dios te dio un espíritu nuevo, un corazón nuevo y puso
el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Ves? Entonces, el hombre natural no conoce las cosas que son de Dios porque para él son locura, dice primera de Corintios 2:14. Y no las puede conocer porque hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, usted tiene que ser, en cambio, el espiritual, todo lo escudriña, todo lo sabe, porque el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, habitamos en el canal espiritual, ¿no? Entonces, allí es donde está la comunicación. El hombre está impedido, el natural, de conocer lo espiritual. Entonces, de esta manera es que nosotros tenemos que aprender a habitar. Dice la palabra que no sabéis que soy templo. Entonces, en esa palabra, nosotros comenzamos a habitar espiritualmente. Ya que en 2 Corintios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y todos nosotros estamos unidos al Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos tener discernimiento del espiritual, ¿no? Y eso no es un esfuerzo, no, yo tengo que ser espiritual, no, ¿vale? Señor, te doy gracias. Espíritu Santo, trata conmigo, abro mi corazón, que conforme a tu poder así se haga. En el nombre de Jesucristo, amén. Lo demás te va haciendo añadido. Todo lo demás te va haciendo añadido. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, que es guía y llenura. Es Él el que nos los da. Dice, nos permite conocer que ahora tenemos una unidad espiritual con Dios. Esta cita nos permite saber que Dios y yo uno somos. Que yo tengo una unidad espiritual con Dios. ¿Ven? Dios y yo uno somos. Y esta iglesia, ¿verdad? Tenemos una unidad espiritual con Dios y esta es la iglesia que Dios creó. Esa iglesia espiritual. Gálatas 5, 22 y 24 nos permite conocer que hay un fruto de la unidad espiritual. El que yo me haya, porque no es únicamente que el que se une al Señor un espíritu con Él. No. Dice que el fruto de esa unidad espiritual es este. El resultado de yo tener esa unidad espiritual es este. ¿Ven? Esto nosotros lo tenemos que ensayar no como una tarea, sino saber quién eres te permite que este fruto se manifieste. ¿Ves? Entonces, en el reino de Dios, ¿ya? Dice que nos permite conocer que hay un fruto de unidad espiritual, que es el fruto del Espíritu, el cual es el contenido de la vida de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este contenido es el fruto, este fruto es el contenido de la iglesia del Señor Jesucristo, que somos nosotros. Amén. Entonces, no puedes tú vivir lo que Dios te está dando, levantar la torre en la iglesia, si no tienes un fruto espiritual. El fruto es inherente al hombre de Dios, inherente al Espíritu Santo, y por supuesto, como estás unido con Él, se tiene que mostrar a ti de manera natural. O sea, no es que yo tengo que ser espiritual, tengo que aprender a hablar en lengua. No, simplemente asume que el Espíritu, la unidad espiritual, y con la unidad espiritual, lo demás comienza a manifestarse. Amén. Entonces, es así como se debe vivir este fruto. ¿Ven? Entonces, ahora, que como miembros los unos, junto con los otros, debemos habitar en este fruto, como lo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Amén. Entonces, este fruto nunca nos dejará estar sin fruto dentro de la iglesia, porque es así como primeramente debemos ejercitarnos nuestros dones, este fruto, para que cada día nos conformemos, nos reafirmemos más y más como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. No hay manera de que nos podamos manifestar como iglesia aquí en la tierra si no es con el poder del Espíritu Santo y con un fruto. Evidentemente que este fruto nos va a dar ese tilde de que la gente nos pueda ver como distinguido, como alguien que es diferente, porque vivimos eso. ¿Cuál es el primer fruto que se manifiesta? Algo que la gente clama y que anhela tener. El amor. Vamos a ir un momentico, por favor, a 1 Corintios 13. Me pone desde el versículo 4, por favor.
Ah, este es el amor. No es el amor ese de amorcito corazón. Amén. Este es el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es ansioso, no se envanece. ¿Qué más? El amor nunca deja de ser. Amén. Ese es el amor. Usted no busque verdaderamente de otra manera y no lo busque en otro lado. Ese amor está en usted. Ese amor está en mí. Búsquelo, ore, ejercítelo, pídale al Señor que te lo revele, que tú lo puedas ejercitar, que tú lo puedas poner por obra. No lo tienes que ir a buscar en ninguna parte. Ese amor mora en nosotros. Ese fruto está allí. Ejercitémoslo, busquémoslo, porque en Cristo está ese amor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y la función fundamental de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es cumplir con la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. La proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ir a ser discípulos a todas las naciones para que proclamen el Evangelio con el respaldo celestial hasta lo último de la tierra. Como está escrito en Hechos 1:8, el poder para ser testigo. Pero también podemos confirmarlo por medio de Mateo 24:14, que es el mandato que Dios, aparte de que fuimos comisionados, Dios deja como declaración universal que se tiene que cumplir esto. ¿Cómo dice? Y será predicado este evangelio del reino, este que se devela ante nosotros, este evangelio que no está mezclado, este evangelio que no está unido, que no es un evangelio, a ver, como nosotros mismos lo sabemos, no hablamos, por ejemplo, no es otro evangelio, no es el evangelio mezclado, no es el evangelio humanista, no es el evangelio misticista, ¿me está siguiendo? Sino que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que mora en nosotros por su Espíritu. Nosotros no tenemos dogma. Usted no vino aquí a una iglesia X, no, usted vino a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la comunión, aquí nos reunimos los santos del Señor a compartir y hablar del evangelio bíblico, el evangelio espiritual, el evangelio que Dios nos ha dado. Amén. Este es un mandato. Esto tiene que ser conciencia en nosotros todos los días del año. Por eso nos preparamos, para que no nos sorprendamos y callemos allí. En la conclusión, prácticamente ya lo hicimos, pero en la conclusión voy a darle estos puntos, algo que el Señor me ha inquietado en este tiempo. En la conclusión voy a hacer alusivo al foro. Quiero leerlos en el foro. La conclusión la vamos a dar nosotros mismos por medio del foro. Escuche bien. El foro es lo que dice que yo estuve aquí. Cuando usted lo invitan a un seminario o le invitan a una conferencia, o toman lista, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber quiénes asistieron. Y solamente con que hayan asistido se da por entendido que las personas recibieron lo que se compartió allí. ¿Es así? Los médicos, los ingenieros tienen sus conferencias anuales, en fin, y siempre toman nota. Nosotros no tomamos nota, no pasamos asistencias como lo hacen en los liceos, pero nosotros tenemos un foro. El foro es lo que dice que usted estuvo aquí. El foro es lo que dice que usted recibió algo de parte de Dios. El foro es lo que me permite confirmar que yo estuve aquí. El foro impide que seas un creyente olvidadizo. Es decir, que lo que recibiste ahorita lo viviste con la llenura, con la gracia de lo que Dios te dio, pero se te olvidó. No. Entonces lo que impide que se te olvide es el foro.
El foro es el soporte que hago a la edificación del cuerpo. Perdón, el aporte que yo hago como iglesia a la edificación del cuerpo. O sea, todos nos nutrimos, nos autoedificamos. Yo recibo, voy a ver el foro de mi hermana Marta, José, lo que entendió, lo que puede poner allí. Y José lee lo que puse yo, lo que puso el Egan, lo que puso el otro, y José también le permite lo que recibió hoy, le va a permitir. ¿Por qué hablo de José? Porque es el nuevo creyente. Hoy tenemos también a nuestro hermano, que el nombre no me lo copié todavía. ¿Eh? Elis Ney. Ah, Elis. Mi hermano Elis. Oye, es mi hermano Elis que está viniendo hoy, y seguro estoy que esta no va a ser la última que va a estar acá. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver el foro me conforma y me confirma como iglesia. El foro confirma mi identidad como hijo de Dios. El foro también es la palabra, la porción de la enseñanza que Dios me dio y que voy a meditar y que voy a vivir a lo largo de la semana en mis 3 concentraciones, mis 24 horas de cada día. El foro es el sustento divino que recibí de parte de Dios hoy. El foro es el culto al que vine. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Que el Señor llene de gracia y paz a todos ustedes. ¿Sabe qué?